Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a una efeméride con historia. Creo que estaremos todos de acuerdo en que el uso de los guantes es un signo de distinción. Al menos así se entendía en los años 40 o 50 del siglo pasado, cuando se consideraba que una mujer no iba bien vestida si no disponía de guantes. Porque ¿quién no conserva en su memoria una imagen de Jacqueline Kennedy elegantemente vestida y con guantes? Las propias revistas de estilo aconsejaban su uso en el campo, el teatro, cenas de gala. Pero ¿sabéis quién puso de moda el uso de los guantes? Pues fue una italiana, se llamaba Catalina, y curiosamente los puso de moda no en Italia, sino en Francia. Y es que en 1533 Catalina, con 14 años, llegaba a Francia, y lo hizo respetando la voluntad de su tío, el Papa Clemente VII. Su tío ejercía la tutela de Catalina desde que ésta, siendo niña, quedara huérfana, y una vez que su abuela paterna y su tía murieron. Catalina no era bella, pero era inteligente, culta y con un notable apellido, Médici. Y los Médici, si por algo destacaban, era por su gran fortuna. De hecho, su padre, quien se llamaba Lorenzo, fue gobernante del reino de Florencia. Catalina, por tanto, reunía sobradas condiciones para ser ofrecida a cualquier príncipe. Sin embargo, su tío Clemente quiso asegurarse el sí ofreciéndola a un joven de 15 años llamado Enrique, quien era hermano del heredero al trono de Francia e hijo del rey de Francia Francisco I. Porque si a alguien podía interesar esta boda era a los franceses, y les interesaba por dos motivos. Por un lado, el matrimonio supondría una alianza con el Papa, quien, al igual que los franceses, era enemigo de Carlos V, y además supondría una vía para ganar influencia en los territorios italianos. Después de la boda y siguiendo la tradición, los recién casados fueron acompañados por varios miembros del séquito, incluido el rey de Francia y el Papa Clemente VII, al lecho nupcial, y allí actuaron como testigos de la unión carnal de la joven pareja. Para Enrique la consumación del matrimonio con Catalina debió de ser un puro trámite, porque de quien verdaderamente estaba enamorado era de Diana de Poitiers, una cortesana 20 años mayor que él, y que también había sido amante de su padre. Para Catalina, por tanto, la vida en la corte francesa no empezaba nada bien. Pero es que el paso del tiempo, si para algo sirvió, fue para que empeorara su situación. Los hijos no venían, por lo que corría riesgo de ser repudiada, y eso no podía pasar. Así que, para que las visitas conyugales de su esposo fuesen más frecuentes, se dedicó a espiar los encuentros amatorios de éste con Diana. De esa manera podía comprobar qué técnicas sexuales empleaba su rival. Incluso llegó a pedir ayuda a la propia Diana, para que por el bien de Francia empujase a Enrique al lecho conyugal, algo a lo que Diana no opuso resistencia. Pero no la opuso no por el bien de Francia, sino por su propio interés personal. Temía que Enrique terminara por repudiar a su esposa y buscara una sustituta que al mismo tiempo la reemplazara a ella también. En su intento por atraer a su esposo, cuidó al extremo su belleza. Se depiló las cejas, se empolvó la cara con polvos de arroz y se dilató las pupilas con belladona, algo que Catalina también llevó a Francia desde Italia. La belladona es una planta que tiene la facultad de dilatar las pupilas, pero al mismo tiempo dicha planta contiene una droga que acelera el ritmo cardíaco y que en altas dosis resulta mortal. De todo esto era conocedora Catalina, porque era muy aficionada a la alquimia de los venenos, y en la práctica parece ser que experimentaba sus pócimas y sus posibles antídotos con los condenados a muerte, anotando cuidadosamente sus efectos. La afición de Catalina era de dominio público. Por eso no es de extrañar que cuando murió su cuñado Francisco, quien era el heredero al trono de Francia, muchos pensaran que detrás de esa muerte pudiera estar
ella. Oficialmente lo que se dijo sobre esa muerte es que Francisco murió por beber un vaso de agua helada después de un sofocante juego de pelota. Fuera así o no, lo cierto es que con la muerte de su cuñado, su esposo pasaba a ser automáticamente el heredero al trono de Francia, trono al cual accedió en 1547 como Enrique II y tras la muerte de su padre Francisco I. 3 años antes, Enrique y Catalina habían conseguido tener su primer hijo al que llamaron Francisco. Sobre esta cuestión también se extendieron ciertos rumores, como que para quedarse embarazada ingería orina de animales preñados, algo que el pueblo consideraba inmoral. A ese primer hijo siguieron 9 más. Puede decirse, por tanto, que Catalina de Médici cumplió con creces con la función que en aquella época se esperaba de una reina. Sin embargo, el pueblo no cambió la percepción que de ella tenía. La veían como a una extranjera manipuladora y además apasionada por las artes oscuras, algo que venía a confirmar la opinión que los franceses tenían de los italianos. Los consideraban maestros del veneno y de la brujería, y el apoyo de Catalina por la ciencia, especialmente por la astronomía y astrología, fue interpretado como prueba de su ocultismo. La alquimia de los venenos estaba muy ligada a la alquimia de los perfumes, algo por lo que Catalina también sentía interés, antes incluso de llegar a Francia. De hecho, cuando llega a la corte francesa lo hace acompañada de su perfumista personal, René Le Florentin, y de su gran colección de perfumes personalizados. Con ambos llegó a la corte francesa la moda de los guantes perfumados, convirtiéndose en el mayor emblema de prestigio tanto en hombres como en mujeres. El hecho de que los guantes estuvieran perfumados tiene su explicación, y es que en el proceso de curtido del cuero se utilizaban excrementos de animales que le daban al producto ya terminado un acabado suave, pero con un olor repulsivamente a rancio. Por ese motivo, los fabricantes de guantes de cuero habrían recurrido a hierbas, especias, maderas y flores como jazmín, violeta y azahar para enmascarar el olor. El matrimonio entre Catalina y Enrique II terminó con la fatídica muerte de éste en 1559, después de 26 años de matrimonio. Por fatídica no entendáis una desgraciada muerte sin más. Todas las muertes lo son, pero es que en el caso de Enrique II fue fatídica pero con mayúsculas. Os cuento. Con motivo del casamiento de Isabel de Valois, hija de Catalina y de Enrique II, con el rey de España Felipe II, se llevaron a cabo unos festejos, y era muy común en la época celebrar los enlaces reales con las llamadas fiestas caballerescas. A ellas acudían como invitados nobles y caballeros de todos los rincones de Europa, incluyéndose en esas fiestas los llamados torneos o justas. Enrique II quiso intervenir en una justa. Se presentó adornado con plumas negras y blancas. Por cierto que esos colores eran los favoritos de Diana. Detalle que se contradice cuando Enrique en un momento dado le dice a su esposa lo siguiente: «Combato por vos». Enrique le dijo esas palabras a Catalina cuando ésta le suplicó que abandonara el torneo. Y no se lo pidió porque estuviera presa de un ataque de celos. Se lo pidió porque desde hacía tiempo tenía un sueño recurrente. En él su esposo moría en un torneo. En la misma dirección apuntó un astrólogo italiano llamado Simeoni, cuando le había predicho que perdería su vida en un duelo como consecuencia de una herida que lo dejaría ciego. Efectivamente, durante el torneo, la lanza de Gabriel Montgomery, su contrincante, se rompió y un trozo de la misma le agujereó el yelmo, le atravesó un ojo y quedó alojada en el cerebro. Era el 30 de junio de 1559. Tras la cura de urgencia, el rey no mejoraba, así que se pensó en reproducir la herida en 10 condenados a muerte y tratar con ellos una posible solución.
Antes de morir, Enrique perdonó públicamente a Montgomery. Catalina no. Tanto es así que empleó los 15 siguientes años en acabar con él, algo que consiguió en 1574, cuando fue decapitado en la Place de la Grève. Catalina también se acordó del amante de su esposo, de Diana, a quien obligó a devolver todas las joyas que su suegro y su esposo le habían regalado, y la confinó para siempre en el campo, lejos de la corte. A Enrique II le sucedió su hijo Francisco, quien accedió al trono como Francisco II, aunque esto no dejó de ser algo meramente simbólico, porque Francisco no reunía las aptitudes para ejercer sus funciones. Era demasiado joven, tan solo 16 años, enfermizo y débil, por lo que será Catalina quien tome las riendas del gobierno, algo sobre lo que ya tenía cierta experiencia cuando, viviendo su esposo, colaboró activamente en política exterior, una política que se basó principalmente en batallar contra la corona española. Y una curiosidad es que llegó a enviar al rey de España Felipe II, y en plena contienda, un horóscopo elaborado por un astrólogo que Catalina había incorporado a su círculo más íntimo. Y es que a Catalina no se le escapó la gran capacidad de convicción que éste tenía sobre amplios sectores de la corte con sus horóscopos. El hombre en cuestión se llamaba Nostradamus, y a él atribuyó Catalina el que después de 10 años y de acudir a médicos, curanderos y magos, empezara a concebir hijos. Sin embargo, los más escépticos atribuyeron tal responsabilidad al cirujano Ambroise Paré, quien intervino quirúrgicamente al rey. Poco más se sabe sobre el horóscopo que recibió el rey de España Felipe II, ya que éste quemó la carta sin ni siquiera abrirla. El reinado entre comillas de Francisco II duró muy poco, porque en diciembre de 1560 moría de unos fortísimos dolores de oído. Parece ser que esos dolores estaban provocados por una meningitis tuberculosa. Así que le sucedió su hermano Carlos, quien pasó a la historia con el nombre de Carlos IX. Pero Carlos tenía tan solo 10 años, por lo que fue su madre quien en un principio vuelve a ejercer el poder. Durante el reinado de Carlos IX tuvo lugar un acontecimiento en la familia real, y este fue el casamiento de su hermana, la princesa Margarita, con Enrique, el hijo de Juana III de Albret, reina de Navarra. Lo que Catalina pretendía con este matrimonio era resolver el conflicto religioso que existía en Francia entre hugonotes, que eran protestantes, y los católicos. Los Albrecht defendían la causa protestante, mientras que la princesa Margarita representaba la facción católica. Pero había alguien que no estaba de acuerdo con este estratégico matrimonio, y ese alguien era Juana III, la madre del novio, y defensora a ultranza de los hugonotes. Sin embargo, 2 meses antes de la boda se vuelve a producir otra repentina muerte, la muerte de Juana III, quien casualmente murió tras recibir como regalo de Catalina unos guantes perfumados. Cuando en la época se recibía como regalo unos guantes y estos procedían de una reina, debía de interpretarse como un gesto de lealtad y afecto. El problema vino cuando después de colocárselos, Juana probó con un dedo crema de queso, ingiriendo de esa manera el posible veneno, aunque la versión oficial de la causa de la muerte fue la de una pleuresía fulminante, algo por lo que más apuestan los historiadores. El enlace entre Margarita y Enrique no evitó el enfrentamiento entre hugonotes y católicos, y detrás de ello estuvo Catalina. Esta convenció a su hijo Carlos IX de la existencia de un complot por parte de los hugonotes para asesinarle después de la boda. Ese complot se había fraguado, según Catalina, a raíz del atentado sufrido por Coligny, quien lideraba a los hugonotes. Atentado que por otra parte ella misma instigó. El hijo, temeroso de perder la vida, aceptó el plan propuesto por su madre,
y este fue eliminar a los principales cabecillas del supuesto complot. Así que en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 y en París, al repicar las campanas de la iglesia de Saint-Germain, los cabecillas y 4.000 protestantes fueron asesinados en París, conociéndose tal hecho como la matanza de San Bartolomé. Cuentan que en el Vaticano el Papa Gregorio XIII mandó oficiar un Te Deum. Igualmente mandó acuñar una moneda conmemorativa e hizo que el pintor Giorgio Vasari recrease en unas pinturas las escenas de la matanza para su deleite personal. 2 años después de la matanza de San Bartolomé, Carlos IX fallecía con 24 años. La versión oficial fue que murió de tuberculosis. Sin embargo, muchas crónicas insisten en afirmar que murió envenenado por un error de cálculo de su madre. Os cuento. Parece ser que Catalina habría impregnado las hojas de un libro de cetrería con veneno, libro que estaba destinado a su yerno Enrique, gran aficionado a este tipo de libros. Y es que Catalina temía que éste ocupara el trono en detrimento de sus hijos. Lo que no pudo prever Catalina es que ese libro llegara a manos de su hijo y no de su yerno. Para suceder a Carlos IX, Catalina hizo venir de Polonia a su hijo Enrique, su favorito. Sin embargo, este no estaba demasiado interesado en los asuntos de gobierno. A Enrique le gustaba emplear su tiempo en actos de piedad, como peregrinaciones y flagelaciones. Y algo que jugó en su impopularidad fue que se rodeó de un grupo de favoritos conocidos por sus comportamientos arrogantes y en muchas ocasiones estúpido. Igualmente llamaban la atención porque solían vestir con ropas calificadas de escandalosas y afeminadas. Aunque Enrique asumió con rapidez su responsabilidad de dar un heredero al trono, ya que se casó 2 días después de su coronación, de nada sirvió. Los hijos no llegaban, algo que no sorprendió ni al nuncio papal Salviati ni a los médicos. Conforme disminuían las esperanzas de que Enrique consiguiera tener descendencia, aumentaban las esperanzas de ser coronado por parte de su hermano Francisco, el hijo menor de Catalina. Este llegó a conspirar para deponer a su hermano, pero no lo consiguió. Murió de tuberculosis tras una incursión militar. Al día siguiente de su muerte, Catalina escribió lo siguiente: «Soy tan miserable que estoy viviendo lo suficiente para ver morir muchas personas antes que yo, aunque me doy cuenta de que debe de cumplirse la voluntad del Señor, que Él es dueño de todo y que Él nos presta a los hijos solo el tiempo que Él quiere». Las pretensiones de preservar la dinastía Valois por parte de Catalina se esfumaban, porque, según la ley sálica, solo los varones podían acceder al trono. Y al morir su hijo y rey Enrique III en 1589 a manos de un fiel católico por sus pecados públicos y desviaciones sexuales, va a ser su yerno, Enrique III de Navarra, quien se convierta en heredero al trono de Francia, trono que ocupó con el nombre de Enrique IV de Francia, no sin antes convertirse al catolicismo. Precisamente a él se le atribuye la frase «París bien vale una misa». Con este rey se inició la dinastía de los Borbones en Francia, al tiempo que se extinguía la de los Valois. Con la muerte de los hijos de Catalina sin descendencia, se confirma algo que el florentino y astrólogo Ruggieri dicen que predijo a Catalina mucho tiempo atrás. Cuentan que encontrándose éste en el castillo de Chaumont, hizo aparecer en un espejo los rostros de los 3 hijos de la reina destinados a reinar. Cada uno de ellos giró sobre sí mismo el número de años que iba a reinar. El primogénito, Francisco, solo dio una vuelta y desapareció. Efectivamente, moriría un año más tarde de ser coronado. Su segundo hijo, Carlos IX, giró 3 veces, justo los 3 años que le quedaban por vivir. Y por último, el rostro de Enrique III dio 15 vueltas, sus 15 años de reinado. No se sabe a ciencia cierta si Ruggieri hizo o no estas predicciones.
Puede que algo de verdad hubiera cuando una de las habitaciones del castillo lleva su nombre y encierra un retrato suyo que data del siglo XVII. Catalina de Médici murió en el castillo de Blois el 5 de enero de 1589, a los 70 años, probablemente de una pleuresía. Su cuerpo estuvo descansando en la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, hasta que durante la Revolución Francesa de 1789 sus restos fueron profanados y arrojados a una fosa común junto con los de otros reyes y reinas. Catalina pasó a la historia con dos sobrenombres: Reina Negra debido a su afición por las artes adivinatorias y el esoterismo, y Reina Serpiente. Así debieron de llamarla los que creían que era capaz de envenenar a sus enemigos. Otros, en cambio, piensan que Catalina gobernó como cualquier otro gobernante, es decir, que conspiró y mintió cuando fue necesario para proteger su autoridad o la de sus hijos. Pero igualmente demostró cuánto se preocupaba realmente por la preservación de Francia, y siempre trató de encontrar formas de promover la paz y alcanzar la estabilidad dentro de las fronteras de su reino. Su hija Margarita siguió los pasos de su madre y estimuló el uso de los guantes. Para ello llegó a promover una orden entre sus cortesanas, según la cual ninguna mujer podía estar en su presencia sin llevar un par de guantes. La moda de llevar guantes se trasladó a otras cortes europeas, como fue a Inglaterra. Allí la reina Isabel I tuvo nada menos que 2000 guantes, y no salía un acto oficial sin un par de guantes maravillosamente adornados y bordados. Y tenía una costumbre, y era que para llamar la atención se los quitaba y se los ponía continuamente en un gesto absolutamente de vanidad. A la corte española los guantes llegaron de la mano del iniciador de la dinastía Borbón en España, del francés Felipe d'Anjou, quien reinó como Felipe V. Su sucesor e hijo Fernando VI siguió una costumbre establecida por su padre, que fue la de repartir guantes perfumados entre los presentes que acudían a las representaciones teatrales del Buen Retiro. Y ahora sabemos por qué Carlos IV se mantuvo fiel a su esposa María Luisa de Parma, y es que prohibió en su presencia mujeres que llevasen guantes blancos porque era algo que se le hacía totalmente irresistible. La tendencia del guante perfumado continúa hasta el día de hoy. Marcas de reconocido prestigio producen guantes de cuero con finas fragancias y de edición limitada. Quizás ello sea gracias a Catalina de Médici.